del SRA desde la base hasta la actualidad. El doctor se desempeña actualmente como intensivista en el Hospital Férico Lleras de Ibagué y la Clínica Queralty. Nos va a acompañar de forma virtual. Buenos días. Como egresado del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de La Sabana, y pues como fui parte de la Fundación Clínica Chayo durante la gran mayoría del tiempo de la formación que tuve en este programa, es un gusto encontrarme el día de haber sido invitado para brindarles esta charla que habla precisamente del aspecto importante de la definición del SRA. El título de la charla es escrito como Nuevos criterios diagnósticos de SRA desde la base hasta la actualidad. Realmente vemos cómo en algún tiempo las personas veían esta imagen. Tal vez algunos conocían y hablaban del SRA, pero no era tan común como tal vez actualmente lo sea. Todo esto secundario a todo lo vivido durante la pandemia. El hecho de que personas que no estaban pues familiarizadas con estas patologías tuvieron que incluso tratar ese tipo de pacientes ante la dificultad y escasez de personal en las unidades de cuidado intensivo, generó que hoy en día vemos esta imagen. Ya muchos pensábamos SRA, pero hay que ver precisamente que no siempre fue así. Durante la pandemia y pues después de esto han venido siempre surgiendo alternativas y búsquedas para los tratamientos. Ya veíamos que se implementaban estrategias de anticoagulación tratando de manejar aquellas complicaciones en los capilares pulmonares. También, importante, hablábamos de la restricción hídrica o de los manejos inmunomoduladores, todo esto enfocado a qué otras alternativas terapéuticas podíamos encontrar en vista de que la mortalidad por esta patología seguía siendo elevada. Pero bueno, digamos que el tratamiento es clave, es importante, pero tenemos que partir de algo y es, estamos diagnosticando a los pacientes con SRA. Retrocediendo un poquito, en el 2016, el grupo del Lancet hacía un análisis de la patología de SRA en un grupo de pacientes de 50 países. Lo llamativo es que cuando se evaluaba el aspecto del diagnóstico del SRA, se encontraba que solo un 64.2% de pacientes que después del análisis tenían criterios de SRA, solo el 64% fueron diagnosticados. Los restantes pacientes en ningún momento lograron ser diagnosticados y por tanto, si bien hasta esa fecha ya había una serie de estudios que habían documentado un impacto en la mortalidad de pacientes con SRA, por ejemplo, la ventilación en posición prono, al no ser diagnosticados, estos pacientes pues no se le dieron estas intervenciones y no se beneficiaron de intervenciones que se había documentado impactaban la mortalidad, que si bien son pocas, pues en esos pacientes que ya de por sí la mortalidad es elevada, no pudieron beneficiarse de estos manejos. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico oportuno del SRA. Vemos cómo entonces al hacer el análisis precisamente en este estudio, miraban qué aspectos podrían implicar que los pacientes no fueran diagnosticados de SRA. Uno de esos aspectos era el hecho de la relación de pacientes y personal médico o de enfermería, siendo así que entre más pacientes a cargo que tuvieran esos grupos, pues más difícil hacer el diagnóstico. Y adicional se documentaba que en los pacientes que tenían falla cardíaca se hacía más difícil precisamente puesto que muchas veces se interpretaba todo descrito por la falla cardíaca y pues se dejaba de lado el pensar en ese área, siendo así que pues la falla cardíaca siempre ha sido pues el escenario donde a veces también se documentan ciertos hallazgos imagenológicos y esto implementaba, por ejemplo, pues que no se pronaba el paciente pensando en que tenía un cuadro de falla cardíaca. Bueno, entonces hasta acá pues habíamos hablado de cómo es de importante poder diagnosticar la patología, que si bien parece fácil, pues no siempre lo es. Muchas veces el diagnóstico pasa frente a los médicos tratantes y los pacientes no reciben el manejo adecuado. Pero vamos a empezar a hacer un recorrido por las diferentes definiciones para ver cómo han pasado en el tiempo. Entonces, primero tenemos que importantemente volver hasta el año 67.
donde estaba el doctor Hashbaugh, donde hizo el reporte de 12 pacientes que presentaban una imagen con estas características acá escritas en la diapositiva. Siempre quiero hacer mención a lo que, cómo reportaba estos casos. Hablaba de pacientes que presentaban de manera aguda un compromiso en la oxigenación. Ya vemos cómo hablamos de una temporalidad, hablamos de un compromiso en la oxigenación, hablamos de que había un compromiso difuso en las radiografías y cómo adicionalmente si había un compromiso en la compliance que no respondía a las maniobras convencionales hasta la fecha de manejo que se existían. Entonces es clave estos aspectos porque son como el inicio y lo que muchos de estos aspectos hasta la fecha tienen relevancia a la hora de hacer la definición del SRA. Entonces por eso es importante este artículo. Nuevamente, pues estos fueron unos reportes de casos y ya en el año 88 es donde a partir de esto se instaura la primera definición de SRA por el doctor Murray. Él inicialmente habla de un score de injuria pulmonar en el cual vemos cómo se denominan aspectos en cuanto al compromiso pulmonar imagenológico, la hipoxemia, el PIP en pacientes mencionados cuando ventilados, y hablan de la compliance. Hay que ver acá precisamente cómo en este momento se hablaba de una medición de la compliance, que tal vez es un aspecto que en la actualidad algunos médicos que tratan pacientes exigen que en alguna de la definición se implemente la compliance, nuevamente algún aspecto de la mecánica pulmonar que trate de objetivizar y hacer más precisos precisamente la definición de SRA. Este score da un puntaje final, 0 cuando no hay injuria pulmonar, de 0,1 a 2,5 cuando era de moderado, de leve a moderado, y injuria pulmonar severa cuando era mayor de 2,5, y luego de implementarse precisamente este score, se debía hacer parte de esta definición, donde nuevamente vamos al hecho de que fuera agudo o crónico, dependiendo del curso, hablamos de un compromiso leve a moderado o severo dependiendo del puntaje de la injuria pulmonar. Y aquí ya vemos otro aspecto y es que el hecho de haber factores de riesgo, hablamos si hay una causa precisamente probable o que en el contexto de una patología que esté descrito que condicione SRA, estos son los elementos dentro de la primera definición de SRA descrito. Luego, en vista de las dificultades que se presentaban para generar estudios, puesto que la población era tan heterogénea, porque no había uniformidad en cuanto a los criterios diagnósticos, en cuanto a cómo se manejaban los pacientes con SRA, se generó un consenso europeo-americano donde se trataba de precisar, pues si bien obviamente un objetivo era tratar de hacer un diagnóstico oportuno para los pacientes, era tanta la necesidad de que muchos investigadores querían poder generar nuevas intervenciones para este grupo de pacientes, pero se encontraban que a la hora de poder llenar grupos de pacientes eran muy heterogéneos, porque no estaban de acuerdo en cómo diagnosticarlos. Entonces, en ese esfuerzo surgen estas recomendaciones donde empezamos a ver cómo, hablamos en este caso de injuria pulmonar aguda, pero en los pacientes que el compromiso era severo, es donde empezamos a hablar de SRA. O sea, aquí ya empezamos a hablar de SRA propio dentro del paciente con ALI severa. Ya vemos que se hablaba del aspecto de la importancia de descartar de que ese compromiso pulmonar no fuera explicado por congestión pulmonar de origen cardíaco, por aumento en la presión de la aurícula izquierda. Esto es importante porque siempre, como hemos dicho, la falla cardíaca ha sido uno de los elementos confusores y que muchas veces hace que el paciente no reciba el manejo de SRA, puesto que se considera muchas veces que todo es explicado por la falla cardíaca y no se da el manejo del SRA. Luego, pues tal vez un poco más conocido, tenemos la definición de Berlín, publicada en el año 2012. Esta tal vez es de las definiciones que de pronto es un poco más conocida actualmente por el grupo de médicos y es un esfuerzo precisamente, en este caso más principalmente por el grupo europeo,
por nuevamente seguir avanzando y precisando más esos criterios, tratando de generar uniformidad en el diagnóstico para poder generar mayores productos de investigación en esta patología. Nuevamente, pues, como a diferencia del consenso europeo americano, vemos cómo hablamos precisamente, inicialmente se hablaba de que fuera agudo, pero agudo es que ya le ponían un tiempo. En los criterios de Berlín hablan de una semana, eso le ponen ya un tiempo. Vemos cómo, pues, nuevamente seguimos hablando de los diferentes compromisos de oxigenación. Aquí sí quiero hacer mención y es que ya se trata de remover ese concepto de injuria pulmonar agudo. Hablamos de SRA, ya no hablamos de HALI leve a moderado o de moderado a severo, hablamos de SRA. Hay una remoción del concepto de HALI pues, que generaba confusión y ciertamente cuando hablábamos de HALI leve a moderado minimizamos la importancia o la gravedad del cuadro. Ya vemos que en cierto momento, hasta el consenso europeo-americano, algunos pacientes se veían llevados a la necesidad de implementar un catéter de Swan-Ganz para hacer una medición en la presión en la aurícula izquierda. De cierta manera, en los criterios de Berlín ya no, ya empezamos precisamente, si bien hacen importancia en tratar de descartar que la causa primaria de ese compromiso pulmonar no sea secundario a la congestión cardiovascular de origen cardíaco, ya pues digamos que la medición de esa presión en cuña es ese requisito es removido y sí que es importante tener en cuenta que esos pacientes deben tener algún factor de riesgo que implique el desarrollo de SRA. Entonces la definición de Berlín, pues vemos nuevamente que ya implementamos el tiempo, le ponen una temporalidad de una semana. Hablamos aquí de algunos diferenciales, hablan de las radiopacidades que no sean derrames, una telectasia o nódulos. Y precisamente importante hacer el esfuerzo por descartar que el origen primario no sea origen cardíaco, si bien entendiendo que en algunos casos puede coexistir el SRA con el contexto de falla cardíaca, pero que el origen de todo no sea la falla cardíaca. Y seguimos acá, si bien con un compromiso leve, moderado, severo atrás de la PAFI, pero importante, hablamos de unas presiones, de un CPAP o PIP, esto implicando que el paciente sea necesario estar ventilado. Ellos lo hicieron principalmente porque al estar ventilado tenía garantías de hacer una mayor cantidad de mediciones en el ventilador, brindando mayor información para los estudios de investigación. Pero pues en ese momento sin entender que una gran población, un número de pacientes no tenían acceso a los ventiladores y también tenían SRA y están quedando excluidos. Entonces, pues partiendo de esto, vemos cómo en Kigali, precisamente en esta ciudad africana, tenemos cómo se empezó a querer hacer un esfuerzo por tratar de estandarizar o tratar de generar una nueva definición que se adaptara a un escenario de recursos limitados, donde muchas veces no contaban con un ventilador ni con gases arteriales, y entonces el paciente pues no va a poder ser diagnosticado con SRA. Entonces ellos trataron de implementar una definición que muchas veces es conocida como la definición de Kigali, que si bien pues no se ha podido estandarizar, pues sirvió como puente o punto de partida para una definición que ya les mostraré posteriormente. Entonces hasta acá empezaban a modificar y ya no hablamos de PAPI porque no contaban con gasimetría, hablamos de SAFI. Y vemos cómo quitar el requerimiento de PIC porque muchos pacientes no tenían acceso a un ventilador mecánico y ya implementaban el uso del ultrasonido porque muchas veces no contaban con el recurso de la radiografía. Entonces, esto es importante que en este estudio ver cómo de 42 casos de SRA diagnosticados por criterios de Kigali, de esos pacientes, si se hubieran utilizado los criterios de Berlín, no hubieran sido diagnosticados como SRA. Entonces, este punto es importante porque tal vez no se ha tenido en cuenta antes, tratando siempre de enfatizar la importancia de los estudios de investigación, estábamos dejando esa población que no tiene acceso a ciertos recursos, quedando por fuera precisamente de los análisis. Y nuevamente, como les dije, los criterios de Kigali no se habían podido estandarizar. A partir de esto se creó y pues publicado en el 2024 una nueva definición de SRA,
realmente es importante ver que entre los autores hay varios autores que fueron partidarios, pues originarios de esa definición de Kigali, donde buscaban precisamente tratar de acoplar esas características a los recursos actuales como la cánula de alto flujo, el ultrasonido, en la implementación de la SAFI, ciertamente tratando de generar un mayor diagnóstico del SRA. Es importante acá, tratando de ver que, pues, nuevamente vamos a ver cómo es la definición. Vemos cómo seguimos enfáticos en el concepto de que el edema pulmonar, si bien puede coexistir con la falla cardíaca, es importante que la falla cardíaca no sea el origen primario. El tiempo pues no ha cambiado en esta definición y aquí nuevamente hacemos énfasis en el uso del ultrasonido. Entonces ya no se implementa el hecho de que pues sea requerido solo una placa, sino también puede tener un paciente un diagnóstico a través del ultrasonido. Y esto es una de las novedades. Vemos cómo aquí hacen diferentes categorías de SRA en paciente intubado, en no intubado y en recursos limitados. Entonces tenemos que el paciente intubado pues no cambia la definición, aplica la misma de Berlín, pero en pacientes no intubados con SRA, vemos como con cánula alto flujo el paciente también hace parte de una definición como la SAFI, y en pacientes que no tienen cánula de alto flujo, ni siquiera tenemos radiografía de tórax. Entonces, con el ultrasonido y con la SAFI puede también ser diagnosticado. Entonces, vemos como en el paciente no intubado, la oxigenación se evalúa nuevamente a través de la SAFI, implementando si el paciente pueda también tener no invasiva, y en el paciente que tiene recursos limitados, vemos cómo se elimina el requerimiento de tener presión en la vía aérea por no invasiva o tener una cánula de alto flujo y solamente hablamos de la SAFI. Entonces, pues hasta acá, ¿qué notamos? Cómo cada vez hemos ido pues adaptando la definición del SRA a la situación actual. Digamos que si bien estas definiciones pueden condicionar a que un grupo de pacientes que no tengan SRA lleguen al diagnóstico, siempre lo preocupante es esos pacientes que tal vez no llegan a la unidad de cuidado intensivo, donde un especialista puede llegar a descartar el SRA, pero en este caso, pues como nos enseñaba un docente, a veces es mejor equivocarnos a favor del paciente. Entonces es muy importante que tratemos de diagnosticar el SRA, puesto que como lo mencionaba en la charla, hay un alto porcentaje aún de casos de SRA no diagnosticados. Realmente el diagnóstico tardío condiciona el manejo de los pacientes con SRA y genera el no suministro de intervenciones que reducen la mortalidad en dicha patología. Y pues estos criterios de definición de SRA actualizados reflejan un esfuerzo por reducir las barreras diagnósticas en entornos con recursos limitados. Muchas gracias.